Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Pensándolo Bien RD. Instagram y Twitter, Pensándolo Bien R. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensándolo Bien TV. Ok, vamos nosotros a decir que hoy 24 de abril del 2018 celebramos el 53 aniversario de la gloriosa Guerra de Abril de 1965. Y es bueno decirle a las nuevas generaciones que la Guerra de Abril fue fruto de la demanda del pueblo dominicano para restablecer la Constitución de 1963. Trini, pero es importante, escúchame que te interrumpa, que yo sé que tú viviste y fuiste parte de ese movimiento del 1J4, esos jóvenes revolucionarios de esa época, del Paco Oredo, por ejemplo. O sea, había un grupo de jóvenes de la UNER, del FEFLA, o sea, había un grupo de jóvenes que pertenecían a los partidos y de la UAS, pero que en aquella época se trasladaban incluso a los liceos secundarios. Sí. Y había una lucha por la libertad, una lucha por el asentamiento de los gobiernos, una lucha por la inclusión. Toda esta lucha ha pasado y tú, en los libros que tú has escrito y los folletos que hay, tú siempre hablas de que estamos viviendo en un mundo distinto a ese mundo que se vivía en esa época. Sí. Es importante que hoy nosotros, quizás tú puedas dar unas pinceladitas pequeñas con respecto a esos cambios que han habido, de cómo era ayer y de cómo es hoy. Mira, realmente tenemos que decirle, y por eso quería comunicarle a las nuevas generaciones la razón por la cual tuvo la Guerra de Abril esas implicaciones. Fue la demanda del pueblo dominicano de que se retornara a la Constitución del 63, que retornara el gobierno del profesor Juan Bosch y el PRD, que le habían dado un golpe de Estado en el 63. Entonces, de 1965 a 1978, fue una época terrible. Los 12 años. Más de 12 años. 13 años, ahí va. Sí, más de 12 años. Fue una época terrible de inestabilidad política, de muchas dificultades económicas y sociales en la República Dominicana, donde la juventud dominicana tenía dos propósitos fundamentales: prepararse, estudiar para salir de la pobreza, y prepararse y estudiar para combatir la falta de libertad y defender los derechos civiles de todos los dominicanos y darle al país un gobierno que respetara las libertades democráticas. Yo fui parte de esa adolescencia, de esa juventud, que en los 12 años del presidente Joaquín Balaguer nos jugamos la vida. Y digo literalmente y claro así, nos jugamos la vida, porque el solo hecho de tú ser estudiante de un liceo secundario y tú andar con tu cuaderno y tu libro aquí era una amenaza, y por eso tú podías no solamente caer preso, sino te podían desaparecer y matar. Y le pasó a muchos jóvenes que salían para la escuela, por ejemplo, jóvenes que eran de campo y tenían que ir al liceo en el pueblo, no regresaban a su campo, los secuestraban en el camino y los mataban. Esos fueron los 12 años del presidente Joaquín Balaguer y el Partido de la Época. ¿Qué pasaba? Había un servicio de espionaje heredado de la época del trujillismo, que le llamaban el G2. Eran una serie de informantes que habían en los barrios y en los campos, los alcaldes pedáneos. Eran jefes. Eran los jefes. Una gente, por ejemplo, usted que es de la ciudad y tenía un tío o la abuela en el campo y usted iba un día a visitarla, ya usted estaba chequeado, porque usted no es de ese campo que usted busca ahí. Y fácilmente, simplemente por eso, usted podía perder la vida. Eso. Entonces, nosotros en esa época tuvimos que estudiar
filosofía, tuvimos que estudiar dialéctica, tuvimos que estudiar los clásicos ideológicos como Carlos Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, para formarnos ideológicamente y poder sustentar el pensamiento revolucionario y con ello entonces sumarle ese conocimiento, a ese ímpetu de la juventud y luchar dispuesta a dar la vida. Por eso las becas en esa época se conseguían a través de los partidos de la izquierda. Para nosotros, para Rusia. Sí, por ejemplo, para usted estudiar en el extranjero, habían dos condiciones. O usted era rico y su papá lo enviaba, o usted era de un partido de izquierda y por la izquierda, disfrazado, le conseguían una beca, lo mandaban a México, porque los pasaportes dominicanos en esa época tenían un sello que decía que ese pasaporte no era válido para viajar a los países de la órbita comunista. Un sello que tenía eso. O sea que salías de aquí para México, como México un país democrático, no había, entonces en México se hacían todas las transacciones para tú irte a Europa y de ahí te iba a Rusia. Yo recuerdo cuando yo era un niño, la policía decía, había letrero que decía, comunismo es muerte, destrucción. Sí. Eran tres frases, Sí. no me acuerdo la tercera. Era comunismo es muerte, destrucción y otra cosa, Sí. terrible también. Tu principal enemigo son los comunistas. Entonces, tú estudiar era como que tú estabas estudiando para comunistas. Ese era el concepto que tenía la policía, la guardia. El que estaba estudiando quería ser comunista porque se estaba preparando. Y como la guardia le como quiera, Sí, claro, tenía razón siempre. Sí, siempre tenía razón. Entonces, nosotros nos formamos así. Entonces, ¿qué sucede? Después de 1978, vamos a decir que todavía un poquito más para allá, hasta el 84, que llegó el PRD al poder del 78 y con don Antonio Guzmán volvió la democracia, de ahí para atrás fue que la juventud se formó políticamente. De ahí en adelante, ustedes jóvenes, o sea, hasta los que tienen 40 años, no fueron parte de esa formación ideológica. Por eso yo digo que nosotros, desde nuestro movimiento, estamos trabajando para formar una nueva élite de líderes políticos que sean capaces de sustituir a las cúpulas partidarias que hoy se imponen. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Pensándolo Bien RD. Instagram y Twitter, Pensándolo Bien R. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensándolo Bien TV.